Esa noche, nadie fue al concierto pensando que algo iba a cambiar. Las luces estaban listas, el público lleno, y Vicente Fernández parecía el mismo de siempre. Pero hubo silencios que duraron más de lo normal, miradas que pesaban distinto y una forma de cantar que no se repite dos veces. Pocos lo entendieron en ese momento, pero esa noche escondía algo que México solo descubriría después. La noche había caído sobre Guadalajara con la misma puntualidad de siempre, pero algo en el aire se sentía distinto. No era el clima ni el bullicio habitual de los alrededores del recinto. Era una sensación más difícil de nombrar, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Dentro, el escenario ya estaba encendido. Las luces probaban intensidades, los músicos afinaban en silencio y el murmullo del público llenaba cada rincón, expectante, vivo. Vicente Fernández permanecía detrás del telón, de pie, con el traje de charro perfectamente acomodado. No hablaba, no daba instrucciones, simplemente escuchaba. Escuchaba el sonido lejano de la gente, ese rumor que había acompañado su vida durante décadas. Había noches en que ese ruido lo llenaba de energía inmediata, otras lo empujaba al escenario casi por inercia. Aquella noche era diferente. No había nervios, pero sí una quietud extraña, pesada, como si cada segundo tuviera más peso del habitual. «¿Está todo listo, jefe?», preguntó uno de los músicos acercándose con cautela. Vicente asintió sin voltear de inmediato. Tardó unos segundos en responder, como si las palabras necesitaran abrirse paso. «Sí, vámonos con calma», dijo al fin, con voz firme pero más baja de lo normal. Cuando el telón comenzó a abrirse, el aplauso fue inmediato, ensordecedor. El público se puso de pie casi por reflejo. Vicente dio el primer paso hacia la luz y por un instante se detuvo. Miró el escenario como si lo viera por primera vez. No había sorpresa en su rostro, sino reconocimiento. Como quien entra a una casa conocida sabiendo que algo ha cambiado. Tomó el micrófono con ambas manos. No levantó el brazo, no hizo gesto alguno para provocar más ovaciones. Esperó a que el ruido bajara por sí solo. Esa pausa tan sencilla provocó un silencio respetuoso que recorrió las primeras filas y se extendió hasta el fondo. «Buenas noches», dijo finalmente. Solo eso, ningún discurso, ninguna broma, ninguna frase ensayada. Y aún así, algo se quebró en el ambiente. Los músicos intercambiaron miradas rápidas. Estaban acostumbrados a leer sus tiempos, pero esa pausa inicial había sido más larga de lo habitual. La primera canción arrancó suave. Vicente cantó con precisión, pero sin prisa. Cada palabra parecía elegida con cuidado, como si no quisiera desperdiciar ninguna. En la segunda estrofa cerró los ojos por un instante más de lo normal. No fue un error. Fue un descanso breve, profundo, que solo alguien que ha cantado toda una vida puede permitirse. Desde el público, algunos notaron el detalle. Una mujer en la tercera fila apretó las manos de su acompañante. Un hombre mayor bajó la cabeza, como si la voz le estuviera removiendo algo antiguo. Nadie sabía explicar por qué, pero la emoción estaba ahí, creciendo sin necesidad de tragedias ni anuncios. Entre canción y canción, Vicente tomaba aire con calma. No hablaba de más. Agradecía con una leve inclinación de cabeza, con una mirada larga que recorría el recinto. Era una forma distinta de agradecer, más silenciosa, más personal. Detrás del escenario, uno de los técnicos murmuró: «Hoy está distinto». Nadie respondió. No hacía falta. Todos lo sentían. Aquella no era una noche de celebración ruidosa ni de rutina cumplida. Era algo más íntimo, más hondo. Como si, sin decirlo, Vicente estuviera cantando no solo para el público, sino para sí mismo. Y mientras la música seguía llenando el lugar,
Una idea incómoda comenzó a instalarse, apenas perceptible, en el fondo de algunas miradas. Tal vez estaban presenciando algo que no volvería a repetirse. No una despedida anunciada, sino una que se estaba diciendo en silencio. La segunda parte del concierto avanzó sin cambios visibles en la estructura, pero no en el ambiente. Las luces seguían obedeciendo al programa, los músicos mantenían la precisión de siempre y el público respondía con el mismo entusiasmo. Sin embargo, algo sutil se había desplazado. No era tristeza abierta ni celebración desbordada. Era una atención profunda, casi reverente, como si todos hubieran aceptado, sin saber por qué, que esa noche merecía ser escuchada de otra manera. Vicente bebió un sorbo de agua y miró hacia el suelo por unos segundos antes de iniciar la siguiente canción. Nadie lo apuró, nadie se movió. Ese pequeño gesto, tan humano, tan simple, provocó un silencio más fuerte que cualquier orden. Luego alzó la mirada, buscó a los músicos y apenas levantó 2 dedos. La señal fue suficiente. La canción comenzó con un ritmo más contenido. Vicente no forzó la voz. No necesitaba hacerlo. Cantaba apoyándose en la respiración, en los años, en la memoria. Cada verso salía con una claridad que no buscaba impresionar, sino permanecer. En los cambios de tono dejaba espacios mínimos, como si permitiera que el público completara la emoción. Entre una canción y otra no había anécdotas largas ni bromas ensayadas, solo frases breves. «Gracias por seguir aquí», dijo en una ocasión, mirando hacia el fondo del recinto. No agregó nada más. Esa frase, suelta, sin explicación, provocó un aplauso distinto, no explosivo, sino sostenido. Un aplauso que no pedía más, solo acompañaba. En una de las filas laterales, un joven grababa con su teléfono, pero bajó el aparato sin darse cuenta. Algo en la forma en que Vicente sostenía el micrófono con ambas manos lo obligó a mirar directamente. Más atrás, una mujer mayor se secaba las lágrimas con disimulo, molesta consigo misma por emocionarse sin motivo aparente. Los músicos también lo sentían. Durante una pausa, uno de ellos se inclinó ligeramente hacia otro. «¿Lo notas?», susurró. «Sí», respondió el otro. «Está cantando como si no tuviera prisa». Vicente avanzó unos pasos por el escenario. No caminaba mucho, pero cada movimiento parecía pensado. Se detuvo frente al centro, levantó la cabeza y sostuvo una nota más tiempo del habitual. No era alarde, era necesidad. Cuando la dejó ir, exhaló despacio como quien suelta algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Hubo un momento en que el público comenzó a corear antes de tiempo. Vicente levantó la mano con suavidad, no para callarlos, sino para pedirles paciencia. Sonrió apenas, una sonrisa breve, cargada de algo más que gratitud. «Ahorita», dijo con calma. Esa sola palabra, dicha sin prisa, provocó risas suaves y un silencio inmediato después. El respeto era absoluto, no impuesto, ganado. Al terminar la canción, Vicente bajó ligeramente la cabeza. Permaneció así unos segundos, inmóvil. Cuando volvió a levantarla, sus ojos brillaban más de lo normal. No lloró, no hizo drama, pero la emoción estaba ahí, contenida, firme, y en ese punto, incluso quienes no se consideraban sentimentales comenzaron a entender que esa noche no se trataba solo de cantar éxitos. Se trataba de algo más profundo, de cantar con conciencia del tiempo, de la memoria, de todo lo vivido. Algo estaba cambiando, lentamente, sin que nadie lo dijera en voz alta. La despedida aún no se mostraba, pero ya se dejaba sentir. La tercera parte del concierto comenzó sin aviso, pero con un cambio que pocos pudieron identificar de inmediato. No fue la música ni el repertorio, fue la manera en que Vicente respiró antes de cantar, más lenta, más profunda,
como quien se prepara no para un esfuerzo físico, sino para una verdad. Pidió a los músicos que bajaran el volumen con un gesto mínimo. No habló al micrófono, no explicó nada. Solo esperó a que el murmullo desapareciera por completo. Cuando inició la canción, lo hizo casi en voz baja. No era una interpretación pensada para el fondo del recinto, sino para los que estaban dispuestos a escuchar de cerca. En la primera fila, uno de los miembros del staff notó algo que no encajaba. Vicente no estaba siguiendo exactamente el orden pactado. Había omitido una canción, adelantado otra. No era un error, era una decisión. El músico lo miró con atención, buscando confirmación. Vicente sostuvo la mirada apenas un segundo y asintió. Bastó eso. La letra avanzaba despacio. Cada verso parecía arrastrar recuerdos, no solo los del público, sino los suyos. Al llegar a una estrofa clave, Vicente hizo una pausa inesperada. No cantó la siguiente línea. Bajó el micrófono. Miró al frente. Ese silencio fue distinto a todos los anteriores. No duró mucho, pero pesó. En ese instante, algo se acomodó dentro de él. No hubo lágrimas visibles, ni voz quebrada. Hubo claridad, una certeza silenciosa que no necesitaba palabras. «Gracias», dijo casi para sí mismo. Algunos pensaron que era un simple gesto de humildad. Otros sintieron que había algo más detrás. Entre los músicos, uno recordó una conversación reciente, corta, incómoda, que habían evitado traer al escenario. Un médico, un diagnóstico que nadie había querido convertir en noticia. Una advertencia dicha con cuidado, sin dramatismos pero con firmeza. Vicente retomó la canción, pero ya no de la misma forma. Cantaba con una intensidad contenida, como si cada palabra tuviera fecha, como si supiera que no todas las noches son repetibles. Su voz seguía ahí, fuerte, reconocible, pero ahora cargaba algo nuevo, conciencia. El público comenzó a sentirlo también. No como información, sino como intuición. Una mujer susurró, «Está cantando distinto». No porque fallara, al contrario, porque estaba entregando algo que no se repite. Cuando terminó la canción, el aplauso tardó en llegar. No por falta de emoción, sino por respeto. Nadie quería romper ese momento demasiado pronto. Vicente levantó la vista hacia las gradas altas. Su mirada no buscaba aprobación. Parecía despedirse de rostros anónimos, de voces que lo habían acompañado durante años. En ese instante, la verdad terminó de asentarse dentro de él. Esa noche no era una casualidad, no era solo otro concierto. Era una decisión silenciosa, cantar como si fuera la última vez que podía hacerlo así, sin explicaciones, sin anuncios, sin convertirlo en espectáculo. Y aunque nadie lo sabía con certeza, algo esencial había cambiado. La despedida ya no era una sospecha, era una convicción íntima, guardada solo por Vicente. Después de ese silencio que nadie se atrevió a romper, el concierto continuó, pero el tiempo parecía moverse de otra manera. Las canciones seguían fluyendo una tras otra, aunque ahora cada nota caía con más peso. Vicente ya no cantaba solo hacia el frente. Su mirada recorría los extremos del recinto, se detenía en detalles mínimos. Un sombrero levantado, un pañuelo apretado contra el pecho, unos labios que murmuraban la letra con devoción. Entre los músicos, el entendimiento era total. Nadie necesitaba indicaciones. Los arreglos se ajustaban con naturalidad, bajando y subiendo intensidades según el ritmo de Vicente. Él no pedía nada, pero todos lo seguían. Era una coreografía invisible construida con años de confianza. En una de las pausas, Vicente dio unos pasos hacia atrás, como si buscara aire. Se apoyó brevemente en el pie del micrófono. No era cansancio evidente, sino una necesidad de sostenerse. Apenas un segundo. Nadie en el público lo notó con claridad, pero quienes estaban cerca del escenario intercambiaron miradas rápidas. El gesto fue mínimo,
pero suficiente para encender una alerta silenciosa. Vicente levantó la cabeza y retomó la postura. Ajustó el sombrero con un movimiento lento y volvió al centro. Cuando habló, lo hizo con una serenidad que desarmaba cualquier preocupación. «Qué bonito se escucha cuando cantan juntos», dijo, mirando al público. «Así como familia». La palabra quedó flotando en el aire. Familia. No la explicó, no la adornó, y aún así provocó un murmullo cargado de emoción. Algunas personas se tomaron de la mano, otras cerraron los ojos. Nadie gritó. Nadie pidió otra canción, solo escucharon. La siguiente interpretación fue una de las más intensas de la noche. Vicente sostuvo la voz con temple, pero al final dejó que el micrófono bajara lentamente. El público continuó cantando los últimos versos sin que él lo pidiera. Vicente los escuchó en silencio, con una expresión difícil de definir. No era orgullo, era gratitud mezclada con aceptación. Entre canción y canción se permitió una confesión breve, casi involuntaria. «Uno no se da cuenta», dijo deteniéndose, «de todo lo que carga hasta que lo canta». No añadió nada más, pero esa frase quedó resonando con fuerza. Para algunos fue una reflexión cualquiera, para otros una pista. Algo que encajaba con los silencios, con las pausas, con esa forma distinta de mirar. Desde el costado del escenario, un miembro del equipo técnico observaba a Vicente con atención. Había trabajado con él durante años y lo conocía bien. Sabía reconocer cuando Vicente estaba disfrutando y cuando estaba cerrando ciclos. Esa noche, cada gesto parecía tener un propósito silencioso. El aplauso volvió a crecer, esta vez con más emoción que euforia. Vicente agradeció con una inclinación lenta de cabeza. Sus ojos se humedecieron apenas, lo suficiente para que la luz los traicionara por un segundo. El público aún no lo decía en voz alta, pero empezaba a entenderlo. No estaban asistiendo solo a un concierto memorable. Estaban siendo testigos de un momento que, sin saberlo, no volvería a repetirse de la misma manera. El concierto había alcanzado un punto extraño, casi solemne. Ya no se trataba de cuántas canciones faltaban ni de cuál vendría después. El público parecía haberse rendido al momento, como si el tiempo hubiese dejado de avanzar con normalidad. Cada aplauso nacía con fuerza, pero moría rápido, dando paso a un silencio respetuoso, espeso, cargado de significado. Vicente respiraba con más cuidado, no de forma evidente, no de manera alarmante, pero distinta. Entre una canción y otra cerraba los ojos por un segundo más de lo habitual. No era agotamiento, era concentración, como si cada respiración fuera una decisión consciente. Pidió un cambio de luz con un gesto discreto. El escenario quedó más tenue, menos brillante. No buscaba dramatismo, buscaba cercanía. Cuando comenzó a cantar de nuevo, lo hizo sin levantar demasiado la voz. La potencia seguía ahí, intacta, pero ahora la usaba con sabiduría, no con fuerza. En una de las primeras filas, alguien dejó de aplaudir antes de tiempo. No por desinterés, sino por intuición. Entendió que ese silencio también formaba parte del homenaje. Poco a poco, otros hicieron lo mismo. El recinto entero pareció alinearse con ese ritmo invisible que Vicente marcaba sin darse cuenta. Hubo un momento particularmente revelador. Al terminar una canción, el aplauso estalló como siempre, pero Vicente levantó la mano con suavidad. No para pedir más ruido, sino lo contrario. Bajó el micrófono y dejó que el aplauso se apagara por completo. Durante esos segundos, nadie se movió, nadie habló. Solo se escuchaba la respiración colectiva de cientos de personas compartiendo un mismo sentimiento. Vicente miró al frente y luego al suelo. Sus labios se movieron apenas, sin sonido. Tal vez una palabra, tal vez una despedida privada.
Luego alzó la vista y sonrió con melancolía. «Gracias por quedarse», dijo, «por escuchar». Esa frase, sencilla y honesta, provocó lágrimas abiertas en más de un rostro, no porque fuera triste, sino porque sonaba definitiva, como si no se refiriera solo a esa noche, sino a toda una vida acompañada por el mismo público. Los músicos, atentos, ajustaron el tempo de la siguiente canción. Sabían que ese tramo del concierto ya no se trataba de mostrar virtuosismo, sino de sostener una emoción delicada. Vicente los miró uno por uno, agradeciéndoles en silencio. No hizo falta decirlo en voz alta. La canción avanzó con una intensidad contenida. Al final, Vicente dejó caer el micrófono ligeramente hacia un costado y escuchó al público completar los últimos versos. No los dirigió, no los animó, simplemente los dejó ser. En ese instante, algo se quebró suavemente en el ambiente. No fue tristeza, fue aceptación. La certeza de que algunas despedidas no se anuncian, solo se sienten cuando el aplauso deja de ser ruido y se convierte en silencio. El concierto se acercaba a su final, aunque nadie quería pensarlo de esa forma. No había anuncios, ni relojes visibles, ni palabras que marcaran un cierre. Aún así, el ambiente lo sabía. Se sentía en la forma en que el público permanecía de pie, en cómo nadie se movía de su lugar, como si abandonar el recinto antes de tiempo fuera una traición silenciosa a lo que estaban viviendo. Vicente se tomó un momento más largo antes de la siguiente canción. Bebió agua despacio, apoyó el micrófono en el atril y pasó la mano por el borde del sombrero. Sus hombros subieron y bajaron con una respiración profunda. No había prisa. Ya no. «Vamos a seguir», dijo con suavidad, mientras la voz aguante. La frase pasó casi desapercibida para algunos, pero para otros fue un golpe directo al pecho. No era una broma, no sonó ligera, sonó honesta, y esa honestidad se extendió como una corriente silenciosa entre las filas. La canción que siguió fue interpretada con una mezcla extraña de firmeza y fragilidad. Vicente no falló ninguna nota, pero cada palabra llevaba un peso distinto, como si se estuviera despidiendo no del público, sino de una parte de sí mismo. Cantaba sin exagerar, sin buscar el aplauso, sosteniendo la emoción con la precisión de quien sabe exactamente hasta dónde llegar. En un punto, su voz bajó apenas. No fue una falla, sino una rendición momentánea. El público reaccionó de inmediato, cantando más fuerte, no para cubrirlo, sino para acompañarlo. Vicente los escuchó y asintió con gratitud. Ese intercambio silencioso fue uno de los momentos más poderosos de la noche. Entre los músicos, la tensión era contenida, no por miedo, sino por respeto. Sabían que estaban presenciando algo irrepetible. Nadie quería romper el ritmo, nadie quería adelantarse. Cada nota era medida, cada pausa respetada. Al terminar la canción, Vicente permaneció inmóvil unos segundos. No levantó la vista. Cuando lo hizo, sus ojos estaban vidriosos, pero su expresión era serena. No había derrota, había paz. «Mientras uno tenga voz», dijo, deteniéndose, «todavía tiene algo que dar». No explicó más. No hacía falta. Esa frase quedó suspendida en el aire, más fuerte que cualquier grito. El aplauso llegó, sí, pero contenido, consciente, como si el público entendiera que ese momento no pedía euforia, sino presencia. Vicente acomodó el micrófono una última vez y miró al fondo del recinto. Su postura era firme, pero su cuerpo pedía descanso. No lo ocultaba, no lo dramatizaba, simplemente lo aceptaba. Y así, entre notas medidas y silencios compartidos, la noche se acercaba a su cierre. No como un final abrupto, sino como un último tramo recorrido con dignidad. Lo que quedaba ya no era solo la voz, sino todo lo que había sido dicho cuando la voz descansaba. El final llegó sin anunciarse, como había llegado todo esa noche.
No hubo cuenta regresiva ni palabras solemnes que lo prepararan. Vicente permaneció unos segundos en silencio, de pie en el centro del escenario, mientras las luces bajaban apenas su intensidad. El recinto entero parecía sostener ese instante, consciente de que algo importante estaba a punto de cerrarse. Miró a los músicos uno por uno, no como jefe, no como figura pública, sino como compañero. Les dedicó una leve inclinación de cabeza. Fue un gesto pequeño, íntimo, que solo ellos entendieron en toda su profundidad. Luego volvió la mirada al público. No buscó ovaciones, buscó rostros. «Gracias», dijo, «por caminar conmigo tantos años». La voz salió firme, pero cargada de una emoción contenida que no necesitaba desbordarse. No habló de despedidas, no habló del futuro, no prometió regresos. Esa ausencia de promesas lo decía todo. La última canción comenzó sin prisa. Vicente la cantó con una serenidad que solo nace cuando ya no hay nada que demostrar. Cada palabra era clara, cada nota sostenida con respeto, como si estuviera colocando una última piedra en un camino recorrido con honestidad. No exageró gestos, no alzó la voz más de lo necesario, cantó como quien cierra una puerta con cuidado, sin dar portazos. Al llegar al final, dejó que la última nota se extendiera un segundo más, y luego bajó el micrófono. No inmediatamente, esperó. Dejó que el eco terminara de asentarse en el aire, como si quisiera que esa voz se quedara un poco más, flotando en la memoria de todos. El aplauso fue largo, profundo, de pie. Vicente no levantó los brazos, no sonrió de inmediato. Permaneció quieto, recibiéndolo con una expresión serena, casi agradecida. Sus ojos recorrieron el lugar una última vez. No con nostalgia dolorosa, sino con reconocimiento. Se quitó el sombrero despacio y lo sostuvo contra el pecho. Ese gesto sencillo y antiguo atravesó al público con una fuerza inesperada. No era un acto ensayado, era respeto, era cierre. Vicente dio un paso atrás, luego otro. Antes de desaparecer entre las sombras del escenario, se detuvo un instante más y miró hacia el frente. No dijo nada, no hacía falta, porque esa noche no se cerró con palabras, sino con la certeza de haberlo dado todo. No fue un adiós anunciado, fue una despedida silenciosa, justa, digna y profundamente humana.